Bienvenidos, bendiciones hermanos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te Per- escuchamos. Perfecto, perfecto. Voy a esperar unos 2 minutos nada más, por si alguien más desea conectarse y iniciaremos ya esta sesión. Es una pequeña charla acerca del tema liderazgo al estilo Jesús. Entonces yo creo que unos 2 minutitos más, porque subí tarde el link para comenzar. Así que ahorita ya estamos a punto de arrancar. Dejo el canal abierto del chat. En algún momento de la plática voy a hacer algunas preguntas. Si alguien desea participar, puede activar la cámara o solamente el audio y con toda confianza para que haya una retroalimentación. No va a ser prédica como tal, sino que va a ser un espacio de discusión. Si es un tema como tal expuesto, pero va a haber espacio para alguna pregunta o comentario. Así que con toda confianza, siéntanse en libertad de hacerlo. El tema va a ser... voy a compartir la pantalla para que tengan ya visto el tema. Ahí está. Si la ven ahí en su pantalla. Sí se ve la Perfecto, pantalla. perfecto. Muy bien. Entonces, un minuto más y comenzamos. Muy bien. Perfecto. Pues oramos mis hermanos para comenzar esta sesión, que el tiempo apremia y traemos material para platicar un ratito. Así que oramos en esta hora. Padre, gracias. Gracias Dios por este tiempo que nos permites compartir a través de este espacio. Te doy gracias porque ellos han dispuesto un momento en su agenda, Dios. Es verdad que estamos en cuarentena, estamos en casa, pero aún así hay otras cosas por hacer. Hay comida, hay pendientes, hay familia que atender. Sin embargo, ellos han dispuesto este momento en su corazón y en su agenda para que tu palabra, Dios, nos desafíe. En esta ocasión hablaremos del liderazgo según tu estilo, según lo que tú nos dejaste escrito, Dios. Te pido que nos des un corazón dispuesto, sensible, atento a tu llamado, Dios. Vamos a ser confrontadas con algunas actitudes que hemos hecho que están equivocadas, Dios. Y permítenos tener un corazón receptivo para poder entender la importancia de que haya un liderazgo conforme a tu modelo en este tiempo, Dios. Te doy gracias por cada uno de los que habrán de participar y te pido que nos permitas atender a tu llamado, Dios. Entonces, el día de hoy, sean bienvenidos a esta plática donde vamos a estar hablando acerca del liderazgo al estilo de Jesús. Este va a ser el tema que vamos a tener el día de hoy. Entonces, vamos a estar hablando acerca de las implicaciones de ser un líder conforme al modelo de Jesús. No es una plática gerencial, no es una plática de networking, no es una plática motivacional, es una reflexión profunda acerca de lo que implica liderar al estilo de Jesús. Cuando hablamos de liderazgo, podemos dedicar una hora solamente a conceptualizar lo que implica ser un líder. Se han escrito muchos libros acerca de esto. Yo les sugiero que lean toda la bibliografía de John Maxwell, que fue un pastor, hoy se dedica a la mentoría de empresas y de iglesias, y él ayuda mucho a que entendamos el concepto de liderazgo. Sin embargo, en uno de sus libros dice que liderazgo tiene que ver con influencia. O sea, cuando alguien se llama líder es porque puede influir sobre otros, tiene la capacidad de influir sobre otros. Hoy no pretendo conceptualizar el tema, no es la idea, solamente quiero que entendamos que cuando hablemos de liderazgo estamos hablando de la capacidad de influir sobre otros, de poder afectar para bien o para mal las decisiones en otros. Pero como en este caso vamos a hablar de Jesús, veamos qué es lo que nos dice él acerca del liderazgo, qué es lo que él nos pone como base fundamental, y vayamos a la cita base que es Mateo 20,
del 25 al 28. Déjenme irme a la parte de Mateo. Voy a dejar de compartir la imagen para poderla abrir. Y aquí lo tenía listo. Mateo 20, 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Dice así. Dice, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones, aquí podemos poner líderes, a los que gobiernan entre las instituciones, entre los ministerios, les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes, líderes, les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Y aquí viene la declaración de Jesús. Es Jesús mismo diciendo a sus discípulos, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo, debe de servir. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. Esta es la declaración que Jesús hace acerca de lo que es la implicación del liderazgo. Y como podemos ver, Jesús es muy claro acerca de que liderar incluye servir, incluye colaborar, es un llamado al servicio. Y esto es muy interesante porque no es nuevo que no crean que es reciente que la gente quiera servirse de otros. Desde el tiempo de Jesús, ya los líderes religiosos, ya los líderes de gobierno, tenían el modelo de servirse a sí mismo, usar el liderazgo como una manera de manipular, de obtener beneficios propios. O sea, los apóstoles, los discípulos de ese tiempo ya tenían una noción de patrones, una noción de amos, una noción de gobernantes, una noción de sacerdotes, figuras de autoridad que en todos los casos abusaban del poder, buscaban llegar a puestos de influencia para poder afectar a otros, para poder manipular a otros, para poder obtener beneficios personales. O sea, esto de la política, esto de los líderes religiosos que quieren hacerse ricos, esto de gente que quiere usar el liderazgo para abusar, no es nuevo. Desde el tiempo de Jesús, él ya lo estaba viendo en la sociedad y por eso fue claro. Y él dijo, si alguno de ustedes quiere liderear, quiere ser un dirigente, quiere ser alguien que esté en una figura de autoridad, debe de entender que el liderazgo que yo quiero enseñar es un liderazgo de servicio. Y fue muy claro, si quieres ser el número uno, sirve a más personas. Y es bien fácil en el reino de Jesús, en el reino de Dios, saber quién es el mejor líder, es a cuánta gente estás sirviendo. En el mundo normal, el líder es el que más gente tiene que le sirva. Wow, lidereas a 50 personas y te hacen caso. No. En el reino de Dios, el líder es aquel al que sirve más. Y aquí viene una declaración muy importante. Es el concepto que quiero que entendamos. La esencia del estilo de liderazgo está en que los líderes tienen que servir, aquí me equivoqué, tienen que servir y no ser servidos. Significa que primero está nuestra entrega completa hacia los demás. O sea, hermanos, yo no sé si tienen tiempo sirviendo o no, liderando o no, o es su primera vez que quieren liderar. Yo no sé si en esta sala habemos ahorita como unos 12 personas. Yo no sé si ya son líderes de prominencia, de experiencia o van comenzando. Pero debemos de entender, no importa si tienes un día liderando o toda una década, que nuestra primera entrega es hacia los demás. Los líderes que queremos servir conforme al modelo de Jesús, debemos entender que fuimos llamados para darnos a otros. Los talentos que tengo, los dones que tengo, las habilidades que tengo, no son para mi propio beneficio, son para servir a otros y de buena forma. Así que la primera noción que debes de entender es que si
quieres liderar conforme al estilo de Jesús, la primera idea que debes tener aquí bien marcada es: soy llamado a darme a otros. La esencia, el concepto central de guiar como Jesús está encapsulado, está encerrado en el mandato: entre vosotros no tiene que ser así. Tal vez en el sindicato sí, se sirven para sí mismos, ok. Tal vez en la política sí, quieren ser diputados para servirse. Tal vez en la empresa quiere ser gerente para ya no trabajar. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios, si estamos llamados a liderar, estamos llamados a servir. Así que si alguien tenía la idea de que ser líder es que otros trabajen para ti, I'm so sorry, lamento romperle su burbuja. Y quiero que entendamos que estamos llamados a servir a otros, no a que nos sirvan. Entonces, a partir de ahorita veremos cómo desarrollar esta idea. Hasta aquí estoy siendo claro, espero que sí. Al pensar en cómo guiar como Jesús, estoy leyendo este párrafo de arriba, en nuestras variadas funciones de liderazgo, necesitamos estar conscientes de la diferencia que hay entre liderazgo en la vida y liderazgo en las organizaciones. Quizás ahorita hay aquí presentes en la sala empresarios y yo pudiera darte un curso de liderazgo empresarial. Me dedico al coaching empresarial, soy gerente de empresas y puedo adaptar conceptos al liderazgo organizacional. Pero esta charla no es para eso. Vamos a enfocarnos a un liderazgo de vida, a un liderazgo permanente, sin importar si estamos en un puesto o no. El liderazgo de vida funciona en relaciones duraderas. Primer punto, funciona en relaciones duraderas. Hago una pausa. Tomen notas, hermanos, pero de todos modos yo, terminando esta sesión, les enviaría el PDF de estas diapositivas para que las tengan ahí y puedan seguirse retroalimentando. Bueno, sigo en el tema. El liderazgo de vida funciona en relaciones duraderas, o sea, en mi rol de padre, en mi rol de esposo, en mi rol de hermano o de amigo. Ese es un liderazgo de vida que no está condicionado a un contexto laboral o que no depende de una situación de ciertas condiciones. O sea, el liderazgo de vida es quién soy yo en relaciones permanentes. O sea, cuál es mi rol como padre, como esposo, como amigo. Que no estoy por una posición impuesta, sino que quiero ser un buen líder, porque quiero ser un buen líder de vida. Ese es el primer liderazgo de vida. Se enfoca en el crecimiento y desarrollo de las personas y en un compromiso mutuo de apoyo en las relaciones de la vida. O sea, si queremos ser líderes de vida, debemos de entender que esto es permanente, es un llamado eterno. No depende si ahorita tienes un puesto o no. Y ese es un gran problema bien marcado en las iglesias. Hemos adaptado un liderazgo organizacional. Entonces, yo sirvo si tengo el título. O sea, si soy el encargado de la alabanza, sí sirvo. Si no, no. Esto es un liderazgo de vida y debemos de entender que nuestro llamado es el desarrollo integral de la gente que nos rodea, sin importar el título que yo tenga. O sea, sin importar si ahorita las condiciones no me tienen como gerente. No importa, yo quiero servirte. No importa, yo quiero ayudarte a crecer. Ese es el liderazgo de vida. Pido que apaguen su audio, quien tenga el audio prendido, ahí está ya. Comprende etapas de sacrificio personal para promover el bienestar espiritual y físico de otros con quienes he vinculado en una relación verdadera o duradera. Voy a resumir. Liderazgo de vida tiene que ver con una decisión personal de ayudarte a ti a crecer. Porque eres mi amigo, porque eres mi hermano, porque eres mi esposa, mi esposo. Es una decisión que yo elijo servirte, yo elijo ayudarte a crecer. Y en la cuestión organizacional depende de ciertas condiciones. O sea, a veces uno en la empresa quiere ayudar, pero el puesto no te deja, la estructura no te deja y ahí te sientes un poco limitado. Pero aquí no, en el liderazgo de Jesús no es un liderazgo de organización,
Él no vino a fundar una organización, Él vino a traer su iglesia, y la iglesia es un organismo vivo, relacional, que se basa en las relaciones, no en los puestos, no en los títulos. Por eso nosotros debemos enfocarnos a un liderazgo permanente, a crecer yo como líder, sin importar el título que tenga. Y ese es otro problema. Nos enseñan a escalar posiciones, a obtener puestos, no a ser mejor persona. Y eso genera un cambio abismal en mis motivaciones y en lo que yo quiero crecer. Entonces, como líderes, estamos llamados a crecer en nuestra vida personal. Perdón que ahonde mucho en esto, pero es importante que entendamos esta diferencia. Dicho esto, perdón, ahí está. En el liderazgo de Jesús, o al estilo de Jesús, debemos de entender dos cosas muy importantes. Número uno, entender que guiar como Jesús es un proceso de transformación. Y ahí donde estás en tu lugar, repite conmigo: transformación. Gracias. Liderar como Jesús implica un proceso de transformación. Y las transformaciones, hermanos y amigos, cuestan mucho. Por lo tanto, debes desde ahorita estar consciente que liderar como Jesús cuesta. Duele. Insisto, perdón que esté desmitificando el concepto de líder. A lo mejor te esperabas aquí cómo te aplaudo más fuerte. No. El liderazgo de Jesús tiene que ver con transformación, y toda transformación cuesta y duele. Por lo tanto, ocupamos estar motivados de la forma correcta y conscientes de lo que implica liderar a su estilo. Hay 4 cosas, aquí en punto número 2. Hay 4 áreas del liderazgo que se van desarrollando una detrás de otra y debemos hacerlas nuestras. Aquí comienza ya ahora sí la charla interesante. El primer paso es un liderazgo personal. Debes ser líder de tu metro cuadrado que te rodea. O sea, líder de ti mismo. Ese es el primer paso del liderazgo y muchos no lo entienden. Tiene que ver con entender la perspectiva correcta y tener la motivación adecuada para poder ser un buen líder. En esta parte definimos de quién soy y quién soy. En esta parte del liderazgo personal o autoliderazgo, tiene que ver con que tengamos los pies en la tierra y entendamos lo que implica ser líder. Quizás para muchos esta plática te está ayudando a entender esta fase 1, lo que implica ser líder. Eso te da la perspectiva correcta. Cuando tenemos la perspectiva correcta y hemos contestado a las preguntas de quién soy y quién soy yo, puedo pasar a la segunda etapa, que es el liderazgo 1 a 1. O sea, comienzo a tener influencia sobre una persona y esto genera confianza. De ahí me paso al nivel 3, dirigir un equipo, ya en comunidad. Como ya sé quién soy, como ya sé a quién sirvo, entonces ya inicié con una persona, puedo trabajar con un equipo. Trabajar con equipos es bien complicado, hermano. Lamento informarte que el liderazgo es trabajar con gente, por si no lo sabíamos. Y la gente es bien difícil. Para muestra nada más, vete en un espejo. Somos bien complicados. Los que trabajan con números está bien fácil. 2 más 2 siempre es 4, siempre. Pero hablar con gente a veces 2 más 2 es 5. Y sácalos de ahí. 2 más 2 es amarillo. ¿Y cómo le haces? Para ayudar a trabajar en equipo debemos estar motivados correctamente, porque ya en la fase 3 el equipo demanda ciertas actitudes y ciertas aptitudes correctas para entonces pasar a la etapa 4, dirigir una organización o una comunidad o un ministerio. Y aquí es cuando entra la efectividad y la trascendencia. Parece que a lo mejor me estoy confundiendo o de qué se trata. Voy a explicar con esta gráfica. Ahí está, perdón. El liderazgo transformacional de Jesús abarca 4 etapas bien claritas a lo largo de su historia como líder. Aquí yo no voy a hablar de su rol como Salvador, ni su rol como Dios. Voy a hablar de su rol como líder.
Y él primero tuvo un liderazgo personal, tuvo una perspectiva correcta de quién es y qué iba a hacer como líder. Y lo vemos en Mateo 3:13 y Mateo 4:11. Son dos momentos claves en su rol como líder. Número uno, Mateo 3:13 es cuando Jesús es bautizado. Y en ese bautismo, él contesta la pregunta de quién soy. En ese momento, él define cuál es su llamado de líder. Es un momento crucial donde él denota qué es lo que va a hacer y a quién va a servir. Y ahí es este mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él servir. O sea, ahí se denota quién es él. Y cuando es llevado al desierto, Mateo 4:11, a la tentación, es donde sus motivaciones son puestas a prueba. Y el diablo le dice, a ver, si eres quien dices ser, a ver, lánzate. Son las tentaciones de liderazgo. Hermanos y amigos, quiero comentarles que nosotros, si no tenemos una perspectiva correcta, vamos a caer seducidos por las tentaciones del liderazgo. El liderazgo trae muchas tentaciones de manipulación, por ejemplo, de control. Y si no tenemos una perspectiva correcta, no hemos entendido quiénes somos, si pasamos a la etapa 2, el liderazgo 1-a-1, que es donde tiene que generarse la confianza, vamos a lastimar muchos corazones. Gran parte de los que hemos sido lastimados por los liderazgos de la iglesia es porque los líderes no han entendido cuál es el llamado correcto a liderar. O sea, los que hemos ido, ayer predicaba Chisco, me encantó cómo habló de cómo el liderazgo vino a lastimar procesos y es porque no hemos entendido de qué se trata liderar. Yo te tenía pendiente de dar esta plática, los tiempos no se han acomodado y cuando escuché Chisco ayer, dije, no, es importante que esta generación entienda qué implica ser un buen líder, porque en la parte 2, liderazgo 1-a-1, debemos trabajar la confianza con la gente. Es bien interesante cómo Jesús, me encanta los llamados que él hacía, cuando llamó a Pedro, a Juan, porque siempre lo hacía de forma natural. O sea, la gente lo seguía no por su divinidad, sino por su carisma relacional. Quiero que entiendan esto. O sea, Jesús no obligó a nadie que lo siguiera usando su poder de, yo soy Dios y manipulo tu corazón. No, no, no. Era una persona tan segura de sí misma. Jesús sabía quién era, sabía cuál era su misión, que la gente naturalmente quería seguirlo. La gente se sentía naturalmente inspirado a seguirlo. Por eso cuando ve a Pedro, sígueme, Pedro deja todo, porque había una seguridad en ese hombre, insisto, no era porque era Dios, no, 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 era porque era un líder seguro de sí mismo, con una autoestima sana, y entonces la gente le seguía sin ningún problema. Y entonces pasamos al liderazgo de equipo. Ya que conozco a mi gente, los puedo comisionar. Y Jesús los mandó a predicar de 2 en 2. Vamos, en equipo. El hiperactivo con el serio, el amargado con el alegre. A ver, váyanse a predicar, porque los conozco, porque ya sé sus fortalezas, porque ya sé cómo se pueden entender, porque tengo 3 años trabajando con ellos, durmiendo con ellos, comiendo con ellos. Ya sé cómo se llaman, ya sé de qué pie cojean, ya sé cómo les duele y cómo los motivo. Entonces los mando. Esta gráfica tan sencilla, no tienen idea de cómo se ha invertido. La gente ni te conoce ni se preocupa por ti y te quieren mandar a servir porque son los líderes. Y no tienes idea de cómo lastima eso, porque ni se preocupan por ti. John Maxwell dice lo siguiente: a la gente no le importa lo que sabes hasta que saben cuánto le importa. Lo repito. A las personas no les importa cuánto sabes hasta que saben cuánto les importas. O sea, ¿qué tanto te importan las personas? Eso va a ser la clave para la confianza. Toma nota porque eso no está aquí y ya me emocioné. Quiero hablarte de modelos de liderazgo y modelos, paradigmas de liderazgo. Tiempo atrás, la posición era el elemento determinante para que la gente obedeciera. Esto aplica política,
familia, iglesia y gobierno. El título generaba confianza y generaba liderazgo, generaba obediencia. Y eso era muy común, por ejemplo, en las familias. Hazme caso porque yo te lo digo, porque soy tu padre. O sea, usábamos el título. El jefe decía, aquí se hace lo que yo digo porque soy el jefe. Los que son padres, los que son tíos o los que son empresarios o pastores, se dan cuenta que las generaciones, el título ya no nos importa. Los hijos pequeños les dices, yo soy tu padre. Y ellos dicen, ¿qué? Los jefes están batallando con las nuevas generaciones porque el título ya no es suficiente. Y dicen, ¿cómo le hago para que me hagan caso? Fácil, haz el modelo de Jesús. Genera confianza, conócelos, ámalos, y entonces la gente naturalmente querrá trabajar, querrá colaborar. Y pasamos entonces al último modelo, que es el liderazgo organizacional, donde ya Jesús dice, yo me voy, yo ya no voy a estar, ya les enseñé, ya cedo la batuta, yo me voy al cielo, yo ya tengo que cumplir mi misión, ustedes se quedan, hagan lo que yo les dije. Si tienen dudas, ahí tienen mi número, que es el Espíritu Santo, me pueden hablar cuando quieran, pero yo ya no estoy, les toca a ustedes trabajar. Pasó de la persona a la organización en 3 años trabajando intensivamente. Aquí voy a ahondar un poquito en esto. Voy a ver cada uno de los puntos. Aquí está. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿Sí? Bien. En el liderazgo personal, en la parte número 1, el liderazgo efectivo comienza en el corazón, comienza en el interior. Antes que esperes guiar a alguien más, tienes que conocerte a ti mismo. A esto le llamamos liderazgo personal, porque exige decisiones. Antes de querer liderar a 20, a 2, antes de querer empezar a comerte el mundo de liderazgo, comienza a preguntarte estas 2 preguntas sencillas. ¿De quién soy? ¿A quién le pertenezco? ¿Y quién soy yo? Esas 2 preguntas, que por cierto se contestan en claves, por eso me entro en confianza de hablar, porque claves te ayuda a entender tu identidad, son vitales para un liderazgo sano. ¿De quién soy? Esta pregunta, ¿de quién soy?, tiene que ver con decidir cuál es la autoridad y la audiencia primaria para tu ministerio. ¿A quién vas a servir? En otras palabras, ¿a quién estás tratando de agradar? Lo bueno. A menudo los líderes demuestran de quién son por la manera en que definen el éxito en el mundo de hoy. Me encanta cuando Pablo, nuestro pastor, dice abiertamente que a él no le importa cuánta gente va a la iglesia. Y no es una visión conformista. Él está definiendo en eso que el éxito numérico no va a determinar su éxito como líder. Y esa idea tan sencilla está tan arraigada en muchos líderes cristianos que miden su éxito por cantidad numérica o miden su éxito por cantidad de ofrenda. Estas 2 ideas tan dañinas hacen que el líder no entienda a quién le pertenece. Nosotros, nuestra motivación no es ni la fama, ni la gloria, ni el crecimiento, no, nuestra motivación es agradarlo a Él solamente. Y cuando lo agradamos a Él, cuando entendemos que vivimos para servirlo a Él, las presiones sociales y ministeriales no van a afectar nuestro liderazgo porque estamos parados en la motivación correcta. O así que hoy, líderes 14 que estamos aquí presentes, entendamos, si queremos servir, debemos entender que la motivación profunda, la motivación primaria que debemos tener es agradarlo a Él. Le recomiendo un libro, se llama Radical, de David Platt. Por ahí les paso luego la bibliografía sugerida, lo tengo en PDF, se los puedo mandar. David Platt es un pastor que evaluó el liderazgo. Él era un pastor de una mega iglesia, muy joven este pastor. Y él se puso a preguntar eso, a ver, ¿de quién soy? ¿De quién son estos recursos?
Estamos en una iglesia de miles, hermano, que manejan millones de dólares, una organización gigantesca. Y él, ya siendo un pastor, dijo, a ver, ¿yo a quién estoy sirviendo? ¿Estoy preocupado por quedar bien con el que más diezma? ¿Estoy preocupado por quedar bien con el que tiene más tiempo aquí? ¿O con Dios? Y lo llevó a una búsqueda profunda. Y entonces, en vez de comprar aires acondicionados para la iglesia, decidieron mandar un misionero a África. Y la gente se molestó. Y dijo, a ver, es que yo quiero estar cómodo. Y dijo, entonces no hemos entendido qué es la iglesia. La iglesia no tiene que ver con tu comodidad, sino con la comunidad. Y entonces dejó de dar dinero a ciertos proyectos y empezó una transformación general contestando esta pregunta: ¿de quién soy? ¿Cuál es mi motivación detrás de lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación detrás de estar sirviendo? Esta pregunta no se contesta en público, se contesta en privado, porque te va a confrontar con tus motivaciones más profundas. Mucha gente quiere servir para ser aplaudido. Está tan lastimado en su autoestima que quiere en el liderazgo sanar. No, para eso no es el liderazgo. Muchos anhelan ser líderes por poder. Vienen de familias poderosas, de familias políticas, y creen que en la iglesia, al ser líderes, van a ser poderosos. Lo siento, esa no es motivación correcta. La bronca de las motivaciones es que no las vemos. Es algo personal entre tú y Dios. Y hay mucha gente que al momento final va a decir, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Va a decir, no lo hiciste por motivación correcta. Eras muy buen exorcista, pero tenías motivación incorrecta. Y eso no me sirve. Yo no quiero que tú te des gloria. Quiero que la gloria sea para Dios solamente. Les pongo un ejemplo bien clarito. Aquí está Juan y Pepe. Ambos quieren ser pastores de una congregación. Ambos van al instituto. Ambos se esfuerzan. Juan para que lo aplaudan. Pepe para aprender. Llegan a una iglesia y la van formando. Juan predica muy bien, pero su motivación es que le aplaudan a él. Pepe, su motivación es que la gente aprenda principios bíblicos. Llegan a tener 100 miembros. Juan se preocupa por 200 porque quiere tener un carro mejor. Pepe se preocupa por crecer para que haya más pastores. Al final, ambos aparentemente son igual de exitosos, pero lo que va a determinar ante él, ante Dios, quiénes son los exitosos, tiene que ver con las motivaciones del corazón. Me puedes engañar a mí, pero a él no. Por lo tanto, es bien importante que esta parte quede claro. Nosotros somos líderes para servirlo a él. Y luego pasamos a la segunda parte. ¿Quién soy yo? Insisto, esto lo vemos en claves, pero tiene que ver con el propósito de tu vida. ¿Para qué te puso Dios en la tierra? ¿Qué es lo que Él quiere hacer a través de ti? La Escritura, la Biblia nos enseña que el verdadero éxito es cumplir con la misión de Dios aquí en la tierra. Me gusta cuando voy con Pablo a consejería, porque él siempre me remite a una pregunta. ¿Qué es lo que quiere Dios para tu vida en medio de esto? Esta pregunta tan obvia aparentemente le sorprendería cuántos líderes la omiten y parten desde su perspectiva personal. Yo creo, no, aquí no es lo que tú crees, aquí es lo que Dios quiere para tu vida. Y cuando Dios quiere algo para tu vida, te va a llevar a tomar decisiones que muchos no van a entender, como Perla, irse a México. O sea, esa decisión es de parte de Dios para tu vida, Perla. O sea, es un propósito que Él plantó y eso te da a ti éxito, aunque para muchos otros eso no sea éxito en términos divinos. Cuando cumplimos con su misión, cuando cumplimos aquello que Él diseñó para nosotros, entonces seremos exitosos. ¿Sabes cómo acabaron los apóstoles? O sea, aquellos hombres que Jesús mismo formó. Si ahorita fueran en este tiempo, uno esperaría que terminarían ricos. O sea, si rindieron a Jesús en una casa de campo, viviendo de sus diezmos, viendo a la gente. ¿Sabes cómo acabaron los apóstoles? Todos fueron asesinados, decapitados, crucificados en forma de X. Unos los echaron en aceite hirviendo.
En términos mundanos, ellos fueron unos fracasados. En términos divinos, ellos fueron exitosos porque cumplieron la misión de Dios para su vida. No estoy diciendo que te van a crucificar, o no lo sé. Pero a lo que voy es que si tu éxito está definido por los estándares del mundo, te vas a frustrar cuando sirvas en la iglesia, cuando sirvas en el reino, porque en el reino no se trata de agradar a otros, se trata de agradarlo a Él. ¿Sí me explico, hermano? ¿Sí estoy siendo claro o no? Ok, prosigo. Me emociono, hermano, discúlpeme, me apasiono, ya estoy sudando. Una vez que tenemos claro el liderazgo particular, quién soy yo y a quién he de servir, entonces, una vez que tenemos una perspectiva correcta, podemos o estamos en condiciones de desarrollar una relación de confianza con los demás. Ya que mi corazón está sano, ya que tengo la motivación correcta, entonces estoy capacitado para liderar a otros, al menos una persona. Jesús pasó 3 años con aquellos hombres desarrollando una cultura de confianza. Dormía con ellos, comía con ellos, caminaba con ellos. Un discipulado de 20 horas prácticamente, dormían 4 nada más, yo creo, para poder desarrollar confianza. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, lo conté en mi testimonio. Yo he liderado proyectos así, muy grandes a nivel iglesia. Yo vengo de una iglesia institucional, de una denominación muy grande en México, se llama Iglesia Apostólica. Ahí me formé, llegué a los 14 años. Me vieron dotes de líder, no me daba vergüenza hablar en público. Y a los 15 años me dicen, tú eres líder. Ahí yo, órale. De 1,200 jóvenes a nivel estado. ¿Qué? Y va a hacer eventos. Y a mis 16 años empezaba a hacer congresos a nivel estatal. No tenía ni siquiera credencial de lector y ya firmaba contratos en hoteles, con salones de eventos. ¿Sabes cuánta gente lastimé, hermano, en el proceso? Muchísimas. No tenía ni conciencia de lo que era ser líder. No sabía ni cuáles eran mis fortalezas, ni mis habilidades, ni tenía un corazón sano. ¿Sabes cuánta gente lastimé en el proceso porque no había pasado por la primera etapa, el liderazgo personal? Y ese es el problema de muchas organizaciones, incluyendo iglesias. Nos brincamos esta parte de quebrantamiento, esta parte de confrontación, porque urge, le queremos meter turbo a todo. Espérate, Jesús nos enseñó que le invirtió 3 años. 3 años. ¿Alguien bueno matemáticas? Chisco, ¿tienes calculadora? 3 por 365 días, por 20 horas diarias. ¿Cuántas horas le invirtió Jesús para poder dejar su gente lista para continuar la misión? Horas. No tengo el dato, no tengo la calculadora a la mano. No, déjenme sacarla, permítanme. No había preparado esta cuenta, pero vamos a sacarla. Aquí está. 3 años por 365 días por 18 horas diarias. Jesús invirtió más o menos 19,710 horas en desarrollar personas, en dejarlas listas para que pudieran enseñar a otros. Antes de que Pedro fuera un líder de ministerio, Jesús invirtió con él aproximadamente 19,000 horas. Y muchos tenemos prisa. Ándale, mijo, ándale, usted sabe hablar. Empieza a decir, no, espérate. Primero pasa el proceso, paga el precio, sé quebrantado, sé confrontado para que cuando tengas la confianza de otro puedas crecer sanamente, puedas ayudarle realmente a que se desarrolle. Porque te cuento algo, hermano. La confianza sí permite que el otro aprenda tus habilidades, pero también copia tus defectos. También copia tus manías. O sea, el estar tanto tiempo con otro sí ayuda a que crezca si tú tienes un corazón sano. Pero si no, estamos replicando en otros aspectos malos, negativos, que afectan el desarrollo de la iglesia, el liderazgo de la iglesia. Insisto, escuchar hablar ayer a Chisco, me remontó a mí también hace 10 años, cómo líderes lastimaban corazones, porque no tienen conciencia de lo que implica ser un buen líder conforme al modelo de Jesús. Los conceptos que muchas personas tienen de liderazgo
no son bíblicos, son culturales, son empresariales. Y no digo que sean malos, pero en el reino de Dios no aplica así. Aquí es una cuestión de confianza. Muchos vienen de modelos empresariales donde si no haces caso te corro, porque yo mando. ¿Y quién llega a la iglesia a hacer lo mismo? Si no me haces caso te despido. Espérate, en el reino de Dios no funciona así. En el reino es confianza, es plática, es desarrollo, es crecer juntos, avanzamos juntos. Y una vez que pasamos este nivel de uno a uno, de confianza, de conocernos, de saber cómo te llamas, de saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te duele, qué te impulsa, qué te motiva, qué te alienta, empezar a crecer juntos, podemos entonces pasar a la etapa 3. Liderazgo, no me pasé a la 4. Liderazgo de equipo. Esta es la parte donde muchas iglesias truenan y donde creo que Redime en particular estamos comenzando a trabajar en eso, en la parte de hacer ministerios completos que trabajen en conjunto, o sea, grupo de personas que vayan en pro de una misma visión, de una misma meta. A medida que los líderes desarrollarán una relación de confianza con las personas en el área de liderazgo uno a uno, se va haciendo más y más merecedores de confianza. Cuando esto ocurre, están listos para desarrollar un equipo. O sea, sé que cuando ya aprendiste a trabajar uno a uno, estás listo para liderar un ministerio. Me gusta que en Redime no hay ministerios, hay ministros, es correcto. Personas que entienden el llamado. Pero ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, el área pastoral o el área educativa de Yuri, por ejemplo? Yuri como líder crece y de repente hay 5 maestros muy buenos. Le va a tocar a él empezar a trabajar en equipo. Ya no uno a uno, ahora en equipo. Eso le pasa al pastor, por ejemplo, al pastor Rafa. Una cosa es estar en la familia uno a uno y otra cosa es ministerios ya completos de 5, 6 personas, de 10 personas. Ahí se requieren ciertas cosas. Voy a leer este primer párrafo que es muy importante. Los líderes efectivos que trabajan a nivel de equipo saben que para ser buenos administradores de la energía y del esfuerzo de aquellos con quienes se han comprometido a trabajar, escuchen, deben respetar el poder de la diversidad y reconocer el poder del trabajo en equipo. Ayer Perla, después de la prédica de Chisco, comentaba algo muy padre. Entender el poder de la diversidad. Cuando no somos líderes sanos, tú quieres que todos sean como tú. Esa es una señal de que no eres un líder sano. Si esperas que todos sean como tú. Voltea a tu alrededor y verás que hay muchos colores. Si estás en casa, voltea alrededor y verás que son muy diferentes. Te tengo una revelación. A Dios le gusta la diversidad. A Dios le gusta que seamos diferentes en muchas áreas. Y ese es el punto donde muchos pastores, muchos líderes están tronando. No han entendido que estamos pastoreando una iglesia diversa en formas de entender el evangelio, en formas de relacionarse, en formas de trabajar. Y es ahí, yo espero más adelante darles un taller solamente de este punto. Cómo hacer que los equipos trabajen. Cómo conocer las fortalezas del otro. Cómo debo adaptar mi liderazgo ante alguien que es muy serio, ante alguien que es muy explosivo. Cómo debo tener esa inteligencia emocional para enfocar mis palabras. No es igual. Aquí veo a Mimi, aquí veo a Rafa, veo a Chisco, veo a Zulema, veo a Dulce, veo a Perla. Veo a algunos. Y sé que son diferentes. Si yo fuera su líder de un proyecto, debo de conocerlos, de pasar tiempo con ustedes para saber cómo adaptar mi mensaje, mi discurso, mi motivación, mi plática para una Noemí, por ejemplo, ante un Chisco, que los tengo aquí al mismo nivel de la pantalla, son diferentes, completamente diferentes. Y yo debo de ser lo suficientemente inteligente emocional para decir la misma indicación de 2 formas distintas para que el resultado se dé. Y muchos líderes truenan porque quieren hacer todo de la misma manera. Y Jesús nos pone un ejemplo.
Él sabía cómo lidiar con un Pedro hiperactivo, que se bajaba de la barca sin pedir permiso, o sea, que brincaba las trancas, a un Juan amoroso y tierno, y aún con un Judas que contaba cada centavo y era meticuloso y le pesaba cada peso que se gastaba. Y a un Juan que era impulsivo, un hijo del trueno que quería echar truenos y fuego y centella. Jesús supo trabajar con ellos porque pasaba tiempo con ellos. Sabía cómo... Lee los evangelios, hermano. Y fíjate cómo se relaciona con un Pedro después de que lo negó y con un Juan cuando está aquí a su lado. Verás cómo el mismo amor, la misma pasión, la adaptaba de forma diferente al contexto para poder ser efectivo. Insisto, no quiero desviarme, pero un día puedo dar un taller solamente sobre esto. Cómo entender a tu equipo y cómo trabajar en conjunto para lograr cosas interesantes. Esto es vital para ejercer el liderazgo de Jesús. Pongo otro ejemplo de Jesús adaptando su mensaje. Jesús usaba parábolas. ¿Te has puesto a pensar por qué usaba parábolas? O sea, la leemos y son cosas bien sencillas, o sea, bien fáciles de entender. Lo hacía porque él conocía el nivel socioeducativo, sociocultural de la gente con la cual estaba liderando. Adaptaba verdades eternas tan profundas como la fe al ejemplo de una semilla de mostaza, para que su gente fuera capaz de entenderlo. Él puede tener discusiones teológicas con Pablo y hablar de cosas bien profundas, pero era tan inteligente emocional para adaptarlo a un lenguaje entendido. Cuando tocaba hablar con los teólogos, lo hacía. Y aún siendo niño, los maestros se maravillaban de él. Él tenía la capacidad de apantallar personas, pero no lo hacía con su gente porque él entendía la importancia de que su equipo lo entendiera, de que su equipo fuera claro el mensaje. Como comunicólogo me preocupa que a veces como líderes no somos claros. Creemos que el otro lo está entendiendo y luego no hacen las cosas y le echan la culpa al otro. Espérate, detente a evaluar si tu liderazgo ahorita está siendo efectivo en la comunicación. ¿No será acaso que no he aprendido a comunicarme con Chisco o con Zulema? Y la bronca no son ellos, sino que soy yo como líder, que no he entendido cómo son ellos y no he sabido amarlos en su manera tan diversa de ser. Por eso muchos líderes se frustran y comienzan a gritar y a desesperarse, a manipular, porque formar un equipo, hermanos, cuesta horrores, cuesta horas. La gente con la que confíes te va a traicionar varias veces y vas a tener que estar ahí para amarlos. Gente que tú dices, ya entendieron el mensaje. No, los discípulos como 3 veces el mismo tema Jesús les hablaba. Oiga, Jesús, ¿y si sanará o no sanará? O sea, veían que el pan se multiplicaba y aún así dudaban, tenían falta de fe. Y Jesús no se desesperaba, entendía sus limitaciones. Líderes, si queremos ser efectivos con la gente que estamos liderando, debemos entender su diversidad. Aquí estamos, de nuevo buscamos en Jesús como nuestro modelo para guiar un equipo. Después de que hubo pasado un tiempo enseñando y modelando el tipo de liderazgo que querían los discípulos, los envió a ministrar de 2 en 2. Ya que sabía quién era compatible con quién, vámonos, vayan a predicar de 2 en 2, para que vean lo que es trabajar en equipo. Ya que los conozco, ya que sé sus nombres, ya que sé sus fortalezas, ahora sí los mando de 2 en 2, no antes. No antes de saber quiénes son, no antes de tener su confianza ganada. No, hasta que tengo la confianza ganada, adelante. ¿Cuánto te va a costar ganarte la confianza de la gente? No sé. Pueden ser días, meses o años. No tengas prisa, pero no te detengas. Puedes tardar un mes a lo mejor en ganar la confianza, quizás 15 días, quizás meses. Dura 6 meses en ganarme la confianza de alguien de mi equipo, porque él estaba muy lastimado con modelos de liderazgo anteriores. Yo me acercaba y él se alejaba. Yo le contaba un chiste y él se agüitaba. Yo le hablaba, él no me contestaba. Pero como tenía la motivación correcta, estuve ahí, al pie del cañón durante 6 meses, dándolo, recibiendo sus negativas, hasta que un día hubo un clic de confianza. Hubo un momento donde los 6 meses de estar trabajando con él, orando por él, dieron fruto. Y entonces hoy somos grandes colaboradores y trabajamos juntos en proyectos para el reino. Pero insisto, 6 meses sin ver ningún resultado. Si fueras un líder
conforme al modelo del mundo, lo correrías y dirías, este no tiene esperanza, este me está enfadando, este me está alentando el proceso. Pero cuando entiendes tu llamado como líder, amas y eres paciente, así como Jesús lo ha sido contigo. El último nivel tiene que ver con un liderazgo generacional o un liderazgo organizacional. Que un líder pueda funcionar bien en el área de liderazgo organizacional, ya como organización, ya como un ministerio conjunto, dependerá de la perspectiva correcta, la confianza y la relación con la comunidad que haya relacionado en los primeros 3 niveles de su tarea como líder. Me encanta que Pablo ayer se despidió y dijo, yo ya mero me voy a retirar, y dio un discurso bien padre. Y muchos nos asustamos y nos entristecimos. Y dijimos, Pablo ya se siente viejo, ¿y cómo? Y de hecho en la plática, después de la plática, varios comentaban eso. No, Pablo, no digas esto, no digas que te vas a jubilar. Pero yo entendí la idea de Pablo y me acordé de este tema. Voy a hacer una comparación, salvaguardando las distancias. Pero me recordó cuando Jesús habló con sus discípulos y les dijo, yo me voy pronto, ya no voy a estar. Mi misión aquí en la tierra se va a cumplir. Habré de morir. Y los discípulos se agüitaron. No, ¿por qué nos dejas? ¿Por qué nos abandonas? No lo hagas. Pero es necesario era necesario que Jesús lo hiciera para que ellos como líderes tomaran su posición. Porque mientras Jesús estuviera, ellos iban a estar a la sombra de Jesús y no iban a poder desarrollar su talento. Pero Jesús dijo, no se agüiten, les dejo mi espíritu. No van a estar solos, voy y vuelvo, no se preocupen. Pero es momento de que ocupen su lugar. Y Pablo ayer hacía lo mismo. Decía, es momento de que tomemos el lugar nosotros, de que se levante una generación de líderes, de pastores, de profetas, que tome el lugar. Y si eso implica que Pablo tenga que retirarse, él sabrá su momento y él sabrá su proceso. Pero fue claro Pablo y dijo, no, yo voy a estar ahí mentoreando. Pero a muchos no hemos ejercido liderazgo porque estamos esperando que el otro lo haga. Líderes, si Dios te está llamando ya a servir, ojalá esta plática te despierte a que tomes el lugar que Dios ya te dio. Comienza a servir. Porque a veces estamos esperando que el otro lo haga. Y como el otro viene a gusto, lo hace porque es su llamado. Nosotros no crecemos. A lo mejor muchos de ustedes aún nos toca estar en un proceso de restauración. Adelante, se vale. Pero quizás muchos de ustedes ya tienen tiempo que están siendo llamados por Dios a liderar como ministros y estás bien cómodo viendo que el otro echa fuera demonios, viendo que el otro ora por panes y por peces. Creo que te toca a ti. Creo que es momento de que tomes tu lugar y vayas y hagas lo que Jesús nos enseñó. Jesús hizo todo este proceso como líder personal. Primero entendió su llamado, sus motivaciones correctas. Uno a uno agarró a Pedro, agarró a Juan, agarró a cada uno de los discípulos y estuvo con ellos. Como equipo, los entendió, los amalgamó, los pastoreó, los amó y entonces los envía. Vámonos. Redime es un lugar, un semillero de bendición. Estamos aprendiendo a trabajar en equipo, pero muchos de ahí tendrán que ser lanzados, enviados, como chisco, a otra parte, a otro país, a otro lugar. Y tenemos de entender que este es el momento para aprender hábitos y actitudes de liderazgo. Porque todo proceso de liderazgo incluye que el líder que formó se vaya. Todo es el proceso natural y debemos de entenderlo para no frustrarnos. Por último, ya para cerrar, hermanos, hay 4 áreas que como líder debes de trabajar. Esto va a ser muy breve. Son 4 áreas del liderazgo de Jesús. El corazón, bueno, el corazón bíblicamente está en la cabeza, pero bueno, corazón, cabeza, manos y hábitos. Son así 4 cápsulas bien importantes que como líder debes de aprender a desarrollar para tener el liderazgo de Jesús. Cuando hablo del corazón, ok, hay
hay dos áreas en esto en este punto, en este tema. Las áreas internas, que es tu corazón y tu cabeza, no los puedo ver. Yo no sé qué piensas ni qué crees, no lo sé. Ahí está. Las áreas externas, que son tus manos y tus hábitos. Cuando hay una sincronía entre una convicción sana, con fundamentos de liderazgo correctos, con un servicio práctico, no teórico, y con hábitos constantes, su liderazgo va a permanecer a lo largo del tiempo. Va a ser un liderazgo sólido. Cuando no hay una relación correcta entre motivación, con habilidad, con conocimiento, con hacer y con hábitos, vas a fracasar. Te pongo un ejemplo. Quizás tienes la motivación correcta, pero eres flojo para leer. No te gusta aprender. Tienes un corazón sano, pero eres flojo. A vuelta de año vas a estar estancado en tu liderazgo. Te pongo otro ejemplo. Eres bien inteligente, bien capaz, pero tienes un corazón enfermo. Buscas poder. A vuelta de año vas a fracasar como líder. Te pongo otro ejemplo. Tienes una motivación correcta, te gusta documentarte, pero eres flojo para hacer. Eres un teórico de la fe. Vas a fracasar, porque la fe sin obras está muerta. Tienes que hacer. Te pongo otro ejemplo. Haces, pero tienes malos hábitos. No eres constante en eso. A vuelta de año vas a fracasar. Puedo hablarte de muchos ejemplos. Yo fui un ejemplo de eso. Entonces, la única manera de tener un liderazgo constante es tener motivación correcta, conocimiento necesario, acción correcta y hábitos constantes. Es la única manera de poder tener un liderazgo constante. Así que si vas comenzando, tienes tarea. Si ya tienes tiempo, evalúa cuál de esas 4 áreas no está enfocada, porque quizás ahí está el problema de que no hemos crecido en nuestro liderazgo. En cuestión de cabeza, no, en cuestión del corazón, me quedan 10 minutos. El liderazgo es básicamente un asunto espiritual, algo del corazón. Cada vez que tienes una oportunidad o la responsabilidad de influir en el pensamiento y la conducta de otros, lo primero que tienes que hacer es asegurarte si estás motivado por intereses mezquinos o para beneficio de aquellos a quienes estás guiando. Pon atención aquí, por favor. Te hablo como pastor, que fui de una congregación. Te hablo como líder de muchos jóvenes a lo largo de la República Mexicana. Tuve el placer de compartir en cada uno de los estados del país. Me falta Oaxaca nada más. Y Dios me ha permitido influir en el corazón de muchos. Es una bendición increíble ser líder, hermano, como no tienes idea. Pero es una responsabilidad tan grande que si no evalúas la intención de tu corazón antes de compartir o ministrar, puedes lastimar y romper muchos sueños. Si en algún momento te sientes seguro de ya soy un buen líder y conozco todo el tejimaneje y no evalúas tus intenciones, vas a fracasar. Vas a fracasar en pegarle al propósito de Dios como líder. Insisto, te hablo como pastor y como líder de jóvenes. Es muy tentador manipular a otros, de verdad. Cuando tienes la confianza, es muy tentador, vas a tener la tentación de afectar economías, corazones, decir a personas que hagan cosas porque tú quieres. Escucha, eso es repulsivo delante del corazón de Dios. Y hoy yo quiero pedirte que evalúes diariamente las intenciones de tu corazón. Insisto, puedes engañarme a mí, puedes engañar a Pablo, pero a él, a Dios, nunca lo podrás engañar. Y es momento que en este campamento evaluemos con qué intención estoy ministrando. ¿Cuál es la motivación detrás de todo lo que hago? Y si encuentras una raíz errónea, arráncala, por favor, antes de que crezca y destruya todo tu liderazgo. Debemos de tomar la seriedad necesaria en este tema del liderazgo. Y lo primero que tienes que hacer es evaluar tu corazón.
Oro para que en esta tarde que cerremos, el Espíritu Santo de verdad redarguya y te permita evaluar por qué predico, por qué sirvo, por qué enseño, por qué danzo, por qué canto. ¿Realmente mi motivación es correcta? Si es sí, excelente, sigue así. Pero si es no, es momento de ir al Señor y decir, Señor, aquí está mi corazón. Dame una motivación correcta. El segundo punto tiene que ver con la cabeza. La tarea de guiar como Jesús comienza en el corazón, pero luego se mueve a la cabeza, que examina las creencias y teorías sobre cómo guiar y motivar a los demás. Todos los grandes líderes tienen un punto de vista de liderazgo específico que define la forma en que ellos se ven, o ven su función, y la forma en que se relacionan con aquellos a quienes esperan influenciar. Ya hablé del corazón, de la cabeza. Líderes, por favor, sugerencia personal, un libro por mes acerca de liderazgo. Tarea, es mi sugerencia personal. Pablo, yo te puedo recomendar bibliografía sugerida. Tengo cerca de 15 libros de liderazgo de autores con enfoque y motivación correcta que te puedo pasar gratuitamente para que inviertas. Alguna vez aprendí que Dios usa los recursos de la mente. Si la cabeza está hueca, de repente, Señor, dame palabra. Pues no hay nada en la cabeza, pues no voy a usar nada. Entonces, sí es verdad que Dios creó el universo de la nada, pero también es verdad que nos pide ser diligentes. Y tenemos que aprender a desarrollar conocimiento, información acerca de cómo liderar correctamente. Te recomiendo que leas los evangelios, los 4, y aprendas de Jesús como líder. Y tomes nota. Y veas cómo se comunicaba, pero también que leas constantemente, que te documentes, que tengas bibliografía acerca de cómo ser un mejor líder, cómo relacionarte, cómo delegar, cómo planear, cómo motivar. Eso es muy importante, que tengas argumentos, que tengas elementos en tu cabeza para poder servir de manera correcta, y más para esta generación. Y más para los chavos, o sea, los que son líderes de jóvenes, eso sí es imperdonable que no estés actualizando. No pudiera ser un buen líder si no estás entendiendo el contexto social y cultural de la gente que está liderando. Insisto, al final de la sesión te puedo mandar un link con muchos libros para que leas, y si quieres que platiquemos, armamos una sesión a la semana o cada 15 días y platicamos aquí acerca del liderazgo. Desarrolla también tu cabeza. Y en tercer lugar, las manos. Muchos experimentarán y observarán lo que hay en tu corazón y en tu cabeza cuando tus motivaciones y tus creencias se materialicen, se conviertan en acciones. Habemos muchos líderes teóricos bien buenos, buenísimos para hablar y aconsejar, malísimos para hacer. Tenemos que las manos nos hagan callos espirituales de que estamos sirviendo. El servicio a Dios no permite usar manicure. No, te tienen que ensuciar las manos. Tienes que ensuciarte. Cuando Jesús le lavó los pies a sus discípulos, usó sus manos como ejemplo gráfico de que eso es el servicio y eso es el liderazgo. ¿No crees que los discípulos usaban tenis y calcetines? No, hermano. Eran pies calludos y hediondos. Eran lodo. Y el buen líder se ensucia las manos. Que te quede claro. El buen líder usa sus manos y sirve. Digo a los teóricos del liderazgo que escriben libros, Dios los bendiga, pero aún así usan las manos. Bendigo a aquellos que tienen un conocimiento bien padre y un corazón correcto, pero si tus manos no transforman en acciones lo que hay en tu corazón y en tu cabeza, este liderazgo no sirve. Es momento de servir. Hoy pregúntale a Jesús, ¿en qué puedo servir como líder? Me encontraba en Ciudad Juárez dando un taller de liderazgo a un grupo de jóvenes. Y les dije lo siguiente: los cristianos no caminan con la vista agachada, siempre caminan con la vista hacia el frente, viendo cómo pueden servir. Un cristiano no puede ir por la calle viendo hacia abajo, porque se pierde momentos de servicio. Les dije a los jóvenes de entre 15 a 20 años, les dejo de tarea hoy que levanten la mirada y busquen un momento para servir. Se acabó la conferencia, fue el receso, y yo salí a comer y vi a un jovencito de 17 años que hizo caso a la tarea. Y era un hotel donde fue el congreso,
Y como unas 3 cuadras estaba un Walmart. Y había una señora, una anciana, que tenía unas bolsas de mandado. Y este jovencito, yo lo vi, se acerca con ella. No sé qué le dice, pero carga las bolsas y se van caminando. Como a la hora, yo voy a volver a la sesión y me lo encuentro. Y llega llorando. Gracias, pastor, me dice, porque hoy aprendí a servir. Y me enseñó las manos, dice, mire, me caló la bolsa, dice, pero tuve una oportunidad de bendecir a otros. Y me contó la historia. Me contó el nombre de la señora, me contó cómo la acompañó a caminar a su casa, cómo oró por ella en su casa, cómo usó sus manos para bendecir. Iglesia, levanta la cara cuando camines. Levanta la cara y te aseguro que tendrás más de 20 oportunidades en el día para poder servir a otros. Y usa tus manos. Que se vea el callo espiritual de que estamos sirviendo. Y por último, tus hábitos. Tus hábitos son cómo renuevas tu compromiso diario como líder para servir en lugar de ser servido. Como líder comprometido a servir, no obstante todas las presiones, pruebas y tentaciones que tuviste que enfrentar. Los hábitos se ven y algunos no se ven. Hay gente que no te ve cuando oras, pero saben que no estás orando. Hay gente que no te ve que lee la Biblia, pero sabe que no la lees. Los hábitos son privados, pero el resultado es público siempre. Tiene también que ver con tu alimentación, con tus hábitos de sueño. Les habla alguien que no dormía, ya saben mi testimonio, no dormía más que 2 horas diarias, tenía un mal hábito de dormir, comía lo que me encontraba. Pues como líder me fui desgastando. Mi mente dejó de tener lucidez, ya no recordaba cosas, ya amanecía amargado, todo el día tenía reflujo. Entonces mis hábitos alimenticios y de sueño estaban afectando mi liderazgo. No tenía fuerzas para servir. El liderazgo es desgastante. Tienes que aprender a dormir correctamente, comer correctamente y descansar en Dios correctamente. Esas 3 cosas te van a dar fuerza para que si tengas 60, 70 años, sigas sirviendo. Decía un predicador, vale la pena gastarse para Dios, pero gástate de forma correcta. Y como conclusión, el liderazgo de Jesús es un modelo a seguir y de hecho es considerado el más perfecto y efectivo. Pero su aplicación necesita constancia. Esto no es de una llamada de petate, esto es constante. Requiere compromiso, voluntad y un espíritu de servicio. Y cierro con esto. El mundo necesita desesperadamente nuevos modelos de liderazgo. Los que había ya son obsoletos, ya están caducos. Y Jesús nos ha mostrado la mejor forma de guiar. Es tiempo de servir. En todo mi desarrollo profesional, como profesionista y como empresario, la gente me pregunta dónde aprendí esos modelos de liderazgo. Y se sorprenden cuando les cito la Biblia, cuando les muestro a Jesús enseñándonos cómo servir. Este modelo de verdad funciona en empresas, funciona en familia, funciona en cualquier área. El servicio siempre, siempre es efectivo. Es el modelo que Jesús nos enseñó. Si como iglesia lo practicamos, de verdad que estaremos cumpliendo la misión que Dios nos encomendó. Oro iglesia, porque esta cápsula informativa, esta charla intensiva, insisto, puedo hablar horas y horas de ese tema. Es el tema que más me apasiona hablar. Y me pongo a disposición para si hay algo en lo que podamos ahondar con gusto. Quise hacer esta charla porque lo que ayer habló Chisco me ayudó a despertar esto, a que entendamos lo que es el verdadero liderazgo. Es donde estás, iglesia, quiero orar por ti. Después de eso seguirá un momento de preguntas. Aquí está un momento de preguntas, 10 minutos, 5 minutos de preguntas y comentarios. Pero antes de eso quiero que oremos en esta hora. Padre, gracias Dios de verdad, porque tú nos llamaste. Tú nos viste con ojos de amor. Y viste en nosotros cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Nosotros nos veíamos como un Simón, una vara. Nosotros como un Pedro, como una piedra. Nos escogiste y has estado trabajando en nosotros, en nuestro carácter. Muchos de aquí ya pasamos la primera etapa, Señor, gracias. Porque tenemos una motivación correcta. Gracias, Dios. Porque nuestro corazón ha sido sanado, confrontado, nuestra autoestima ha sido restablecida. Gracias, Dios. Porque tenemos un corazón correcto para liderar. Permítenos ahora ganarnos la confianza de alguien y trabajar
con Él y en Él, Señor. Invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras fuerzas en alguien. Ayudarlo a que se parezca a ti, Señor. Estar ahí en los momentos difíciles. Animarlo, escucharlo, no juzgarlo. Hacer lo que tú hiciste con nosotros, Dios. Muchos también ya pasaron esa etapa, Señor. Y están sirviendo en un ministerio, están ministrando, están llevando un proceso con más personas. Dales gracia, Dios. Dales inteligencia para que puedan entender cómo colaborar en equipo, cómo hacer equipo de trabajo, cómo amalgamar personalidades, cómo desarrollar el talento de ellos, Señor. Y otros, Padre, ya están en una etapa de transición, de legado, de dejar, Señor, todo un equipo trabajando y sirviendo. Gracias por todo el tiempo que ellos han invertido, Señor, y han dejado un legado, Padre. Yo te doy gracias por cada uno de los que está en esta sala, Señor, aprendiendo tu palabra, siendo confrontados. Te pido que esto desafíe en ellos una búsqueda de motivación correcta, una búsqueda de información correcta, Dios. Es tiempo de servir, es tiempo de liderar, es tiempo de ministrar, Dios. Gracias por este tiempo. Nombre poderoso, Dios. Amén. Abro el micrófono si alguien tiene algún comentario, pregunta, aclaración. Me disculpo si fui agresivo. Me apasiona hablar de esto y a veces me paso la raya. Así que si alguien quiere hablar, por favor, levante la mano y cedemos la palabra. Ah, Pablo. Muy bien. Adelante, pastor. Gracias, gracias. Quería ver qué se sentía estar escuchando al que habla y habla estando acostadito. No está tan mal, ¿eh? Creo que vamos a seguirle. Igual que Jid ofreció el asunto de los libros, yo tengo algo de material sobre liderazgo. Mi tesis doctoral en filosofía precisamente fue sobre liderazgo. No sé cuántos serán, pero sí deben ser alrededor como de unos 1500 libros alrededor de. Entonces, ahí se los paso con los 15 de Jid. No, no es competencia. Ahora, mucho del material está en inglés y es un buen pretexto para poder aprender otro idioma y para poder meternos en la búsqueda. Pero la parte más importante del liderazgo, y yo sé que se escribe poco de eso, contando billetes delante de los pobres. La parte increíble cuando lees un montón de material de liderazgo es que te das cuenta de una cosa que es muy triste, y es que a veces se nos olvida que el mejor maestro para el liderazgo es el que te sigue. O sea, los hijos nos enseñan a ser padres, las ovejas nos enseñan a ser pastores, y la gente que están a nuestro alrededor nos enseñan acerca de lo que son nuestras virtudes y nuestras carencias. Y realmente la mejor universidad del liderazgo es los cursos intensivos que tenemos con aquellos que han logrado la confianza suficiente para poder hablarnos de nuestras carencias, ayudarnos a enfrentar nuestras debilidades, crecer sobre nuestros errores y finalmente seguir caminando. Entonces, yo creo que hay muchos libros que vale la pena leerlos, pero si te puedes agarrar 2 o 3 libros vivos, esos son los que te leen a ti, porque son los que leen tu corazón, son los que te ayudan a darte cuenta de que la teoría que has seguido a veces se quedó solamente en partes teóricas, y esa es una ventaja que tenemos en el cuerpo de Cristo que no tienen en los modelos organizacionales, ¿sí? Que además tienes al Espíritu Santo leyendo tu corazón, leyendo tu intención y mostrándote de la biblioteca eterna. Decía Jesucristo que su Espíritu nos iba a mostrar todas las cosas que Él había hecho. Y entonces hay cosas que nadie las escribió. De hecho, el boom de los libros de liderazgo comenzó más o menos alrededor de 1900 y poco a poco fue aumentando, y ya cerca del año 2000 se convirtió en algo obligatorio. O sea, tú no puedes decir que has producido nada si no escribiste tu propio libro de liderazgo, ¿sí? Con tus propios secretos y cosas inéditas.
Y yo creo, y lo digo en santa paz y sin el deseo de sonar contencioso, pero yo creo que mucho de lo que es el liderazgo de Jesús lo vas a encontrar, como hemos dicho en este campamento, en la intimidad con Jesús. Porque ahí es donde tú vas a encontrar cómo el buen liderazgo te lleva a caminar en los pasos de Jesús, te va a llevar primeramente a ti, a tu propio monte Gólgota, para que entonces tú puedas dar tu vida por el que viene detrás. En el liderazgo del mundo siempre pedimos que el seguidor sea el que se sacrifique. En el liderazgo de Jesús, el que se inclina a lavar los pies, el que se pone primero sobre la cruz y pone la mano para recibir el clavo, es el que es el líder. Y por eso muchos libros de liderazgo del mundo no funcionan dentro del cuerpo de Cristo, porque están escritos con el espíritu equivocado. Entonces, Jim, me gustó muchísimo tu charla, la disfruté mucho. Acostado se disfruta más. Y la verdad es que yo creo que estamos entrando en una nueva época en el liderazgo de Redime. Aclaro para los que estaban diciendo ayer que no me retire, eh, las opciones son dos. La primera opción es que Dios te retire y normalmente te retira sin aviso y te retira por pecado. Y la otra opción es que tú digas, se está acercando el tiempo y que la gente entonces se ponga lista y empieces a hacer un periodo de transición. Los periodos de transición en la Biblia son muy curiosos. Tienes, por ejemplo, el periodo de transición de Jesús fueron 3 años y medio, ¿cierto? Fue rápido. Pero si tú consideras el periodo de transición de Elías y Eliseo, fueron 20 años. Y entonces, 20 años fueron suficientes para que Eliseo hiciera el doble de milagros que Elías, hasta que el Señor le dijo a Eliseo que se iba a llevar a Elías en un carro de fuego. Y entonces, lo importante del periodo de transición no es el tiempo, sino la disponibilidad del que va a recibir y la disponibilidad del que va a dar. Entonces, honestamente, cuando yo pienso en ese periodo de transición, pienso, por ejemplo, en Moisés, que estuvo 40 años con Josué a su lado, y donde Josué no estaba pensando solamente en ser servidor de Moisés, sino que además estaba pensando en darle continuidad, darle seguimiento al ministerio que Dios le había dado a Moisés, pero finalmente bajo el propio llamado que Dios le había hecho a Josué. Y uno de los problemas en el liderazgo cristiano, cuando menos el que yo conozco a mi alrededor, en mi contexto, es que el que llega al liderazgo, muy poca gente está pensando en soltar el poder para la siguiente generación. Todo el mundo está pensando en que va a ser el líder principal hasta el último momento, ¿sí? Y lo tienen que sacar con los huesos por delante, porque él se va a morir siendo el líder único y vitalicio, cuando en realidad lo que Dios quiere es que en esos procesos de transición y de traslape, una generación primeramente engendremos a otra, caminemos con ella enseñándole, luego seamos consiervos y finalmente terminemos bajo el cuidado de la generación que levantemos, ya sea que nos manden al asilo de ancianos espirituales o que nos pongan como consejeros en el Sanedrín. Yo no sé qué es lo que van a hacer conmigo, pero lo cierto es que el anhelo de un padre es ver que sus hijos llegan a ser exitosos, sabiendo que va a llegar un momento en donde él mismo ya no va a poder ser suficiente ni siquiera para sus propias decisiones y va a tener que depender de las decisiones del otro. Entonces, yo sí quiero conocer desde ahora a quien me va a pastorear en mis años de vejez, ¿sí? Y yo quiero enseñarlo a que me pastoree bonito para que no me ande sonando después, ¿sí? Entonces, más vale ir afinándolos y más vale irlos enseñando para que después sepan cómo tratar a los viejitos cabezones, ¿sí? Bueno, como siempre tiene uno la tentación, pues no quiero terminar predicando doble. Gracias, Jit. Fue hermoso escuchar. Gracias, pastor. Siempre es gratificante escuchar la retroalimentación y tiene razón en torno a esto de la transición y es
creo que es la manera más sabia de evaluar un liderazgo, cuando está listo para dejarlo. Es la mejor manera de saber la intención del corazón. Y tristemente en muchas iglesias se quiere perpetuar el liderazgo. Si no es con él, es con el hijo, ¿no? Que ni llamado tiene ni nada, pero se trata de que yo siga dominando. Y ese no es el modelo de Jesús. Jesús soltó la rienda y dijo, hagan iglesia, ya dejé el fundamento, ya dejé, adelante. Entonces, ese modelo tan natural, tan orgánico, genera un contrasentido en las mentes egocéntricas o egoístas o orgullosas. Entonces, pero esa es la forma de hacer iglesia. Así que, muy bien, pastor. ¿Alguien más? ¿Alguien más deseo? ¿Ya tienen hambre? Perla, Mili, adelante, espérame. Recuerden que ahí está Perla. Adelante. Ok. Me recordó que de hecho Se te corta mucho. Si quieres, quita el video. Quita el video para que quede puro audio. ¿Así? ¿Cómo me escucho? ¿Sí? Ya mejor. ¿Bonito? Les decía que me recordó algo que Dios me había mostrado, que me había enseñado y que lo llegué a compartir. No te escuchas, Perla, no te escuchas. Se está cortando mucho, Mili. ¿Ahí ya me escucho? Sí. ¿Sí? Ok. Es que me decía que el altavoz no funcionaba, entonces reinicié el... Ok, espero que se pueda ver. No, ¿Sin audífonos? no te escuchas. A ver, uso un altavoz diferente. Ahí. Ahí sí. Es que quité los audífonos. Ok, algo que Dios me mostraba hace aproximadamente unos 5 años, porque lo compartí cuando estábamos en la cochera, más o menos por eso ubico las fechas. A mí Dios me mostraba y yo lo manifesté como 4 niveles de amistad. Y justamente eran los 4 niveles que ahorita Gida estaba diciendo, pero yo los mostré al revés. Haz de cuenta que yo empecé con el primer nivel, que era la amistad de multitudes, ¿no? Como cuando tenemos a los amigos de Facebook. Tenemos el montón de conocidos en realidad. Y después lo bajé como a los grupitos de WhatsApp. Tienes tus grupitos de WhatsApp y pueden ser 10, 15 personas, o la cantidad ya es muy variada. Son todos tus amigos de Facebook. Y en el tercero yo le puse que eran los íntimos, que eran los 3 que andaban con Jesús. Y al último yo le puse que pues los befos, ¿no? Los mejores amigos, y en este caso era Juan. Entonces, ahorita lo que yo estoy entendiendo, que el liderazgo debería de contener algo de amistad en él, algo de empatía en él, para nosotros después llevarlo a un grupo colaborativo eficiente. Y me gustó mucho el hecho de poder decir, Dios me lo había mostrado hace 5 años, pero yo no le di seguimiento. Fue como de, qué chido, nivel de amistad. Ajá. Y aunque soy administradora, no pensé jamás fusionarlo con los estilos de liderazgo o con los tipos de liderazgo. Entonces, me llama la atención y creo que es algo que Dios va a tener, o que yo voy a dejar a Dios que trabaje conmigo este año, porque es parte de lo que vine a hacer acá, ¿no? El trabajo de emprendimiento, el trabajo como líder, el trabajo con grupos vulnerables. Entonces, yo estoy entendiendo que sí, la amistad es importante, pero es importante para que en este liderazgo se lleve la parte de la colaboración efectiva. Porque muchas veces podemos decir que tenemos colaboradores, pero no somos efectivos. Solo hacemos bola, ¿no? Entonces, muchas gracias, Dick. Muchas gracias. Al contrario, Perla, gracias. Y comenta algo muy importante. La amistad se desarrolla a partir de la intimidad. Sin intimidad no hay amistad. Y creo que
son pocos los que quieren pagar el precio de ser amigos, por ejemplo, de Dios. Es más cómodo verlo como el Dios salvador a la distancia, y hasta uso algún argumento teológico para defender eso y decir, no, es que Él es soberano, Él es santo, no puedo acercar. Patrañas, Dios es un Dios amigo, pero el precio que hay que pagar de la amistad es la relación, es la intimidad. Y esto aplica también con los hijos. No, es que yo no entiendo a mi hijo. Mentira. Ten intimidad con él y van a ser amigos. O sea, y es que la amistad es básica. Aún los nuevos modelos de liderazgo empresarial no le llaman amistad, pero le llaman confianza, empatía. Es que sin ese aceitito el engranaje no va a funcionar. Cuesta desarrollarlo, pero es vital en toda relación donde queramos generar productividad. La amistad o la confianza es el elemento clave. Así que gracias, Perla, por la retro. ¿Alguien más? No, para irnos a comer. Zulema. Permítame. Adelante, creo que tienes el canal abierto. Ahí está. Ya. ¿Sí me escuchan? Pues yo nada más agradecer, la verdad es que fue muy edificante darnos cuenta de todas las limitaciones que tenemos al servir a Dios. Y ahorita yo recordaba algo que he dicho antes y que yo creo que encierra todo. No podemos servir a quien no amamos. Y amarlos implica conocerlos, pasar tiempo, servir a pesar de todas sus actitudes. Y entonces, la verdad es que sí debemos de ser diligentes en el liderazgo. Gracias por el tema, es de mucha bendición. Gracias, Zulema, por compartir. Qué bueno que fue de bendición para este proceso. Igual, Pablo, no sé si sigas ahí o no, ya no te veo tu foto, pero si escuchas, gracias por enseñarnos en la práctica estas bases. O sea, lo chido de esto es que no es una teoría, sino que se está viviendo en la práctica. Ha costado mucho y Chisco comentaba ayer el proceso doloroso que tuvo que pasar, pero creo que ahorita estamos entendiendo y tenemos un fundamento correcto para poder desarrollar un liderazgo sano. Así que los que somos parte de Redime, ya sea internamente o a la distancia, creo que tienen la certeza de que estamos trabajando un liderazgo sano, bíblico. Obviamente que requiere confrontar, que requiere evaluar constantemente, pero tratamos de la intención, la motivación detrás. Si un día no han ido a un concilio y quieren saber qué pasa, siempre la motivación es tratar de agradar a Dios por sobre todo. Aquí no importan títulos, no importa quién, si alguien se equivoca, vamos a decirlo en el amor, pero se trata de buscar siempre el modelo bíblico. Entonces, cuesta horrores, sí, cuesta mucho, pero no hay otra manera. La visión de Redime es este liderazgo, un liderazgo bíblico, el liderazgo de Jesús, así que trabajaremos en pos de eso. Así que gracias a todos. Y si no hay nadie más, Gladys, adelante, Gladys. Sí, bueno, por ejemplo, en mi caso, pues yo soy salubrista, estoy estudiando salud pública, y las materias que llevamos no es que nada como gerencia de servicios de salud, pues es organización y gerencia de servicios de salud. Entonces, en ese contexto, pues nosotros tenemos que conocer como la perspectiva que tienen las personas acerca de salud para, con base a eso más bien, realizar acciones dirigidas a sus necesidades específicas. Y eso aplica a todo, porque para poder, creo yo, para realizar un buen liderazgo, tienes que tomar en cuenta pues la otredad, ¿no? Porque pues, si nos damos cuenta, pues todos somos diferentes, el contexto, la educación, las circunstancias por las cuales pasamos, la formación de cada uno es diferente. Entonces, todos estos elementos pues complementan nuestra personalidad, nuestra perspectiva y pues obvio nuestra forma de pensar, ¿no? Y obviamente pues diferentes cada uno. Y bueno, como dice un libro que leí hace poco de la pluralidad de la cultura, menciona que a cada verdad propia se antepone una verdad ajena, ¿no? Entonces quizás nosotros no podríamos percibir la verdad que otras personas ven y pensamos que nuestro punto de vista es el adecuado y queremos hacer las cosas solamente a nuestro punto de vista, lo que nosotros queremos o creemos que es lo correcto porque a nosotros nos funcionó. Sin embargo, nuestra formación es muy diferente a la de otros, por lo tanto, lo que a nosotros funcionó muchas veces no le va a funcionar a los demás, o nuestros tiempos no van a ser exactamente los de los demás. Entonces, cuando tratamos de comparar nuestros procesos, nuestros tiempos a los de los demás, quizás podríamos evaluarlo en que no lo está haciendo bien
o que le falta mucho, esto que lo otro, pero solo lo único que estamos haciendo pues es como agregar presión y quizás muchas veces como desbaratar o echar a perder los procesos simplemente porque ellos lleguen a un punto en el que para nosotros nuestra perspectiva es el adecuado. Y bueno, eso es lo que quería comentar nada más. Muy bien, Gladys, gracias por comentar tu enfoque profesional. Y ahorita lo voy a vincular a lo que Pablo decía al principio, la importancia de la relación, de la intimidad con Jesús, para que sea el evaluador final. Porque el conflicto de la comparación radica en dos cosas. Número uno, si yo me comparo con alguien que va peor que yo, me voy a confiar y voy a dejar mi proceso porque voy a decir, voy bien. Entonces voy a impedir que mi proceso avance porque me comparé en relación a otro. Y el otro va más amolado, pues yo no voy tan mal. Touch. Y el otro es, veo a uno que va más adelante que yo y me frustro y como decías, añado presión. Por eso aquí el elemento validador del proceso no son los demás, es Dios. O sea, y la bronca está en que como no tenemos la costumbre de ir a Él, o sea, no tenemos la importancia de ir a Él, dependemos de otros para que validen nuestros procesos. Y por eso procesos no se cumplen porque el validador final o el definitivo o el importante nunca acudimos a él. Y a lo mejor el proceso ya lo brincamos, ya lo pasamos y ni cuenta nos hemos dado porque no sabemos ir al altar, ir a buscarlo a él. Obviamente los amigos y pastores son bienvenidos y son parte del proceso, pero si no al final el que conoce el mejor contexto puntual de todos es él. Y él sabrá cuál es la mejor metodología y funcionamiento y tiempo. Y si Perla va a durar un mes en un proceso, yo voy a durar 2 meses, mi Perla es mejor que yo, simplemente son procesos diferentes. Entonces, obviamente eso lo hace el Señor. Como líderes, nuestra tarea es dedicar un tiempo para conocer el proceso. Por eso muchos lideran en serie, porque es más fácil y es más cómodo. Doy el mismo consejo a todos. Pero el liderazgo no es en serie, es en serio. O sea, necesitamos meterle tiempo, pasión, compromiso a las personas. Estamos trabajando con personas, no con máquinas, no con animales. No, son personas que tienen sentimientos y heridas y es ahí donde entra la importancia del contexto social, cultural, económico, educativo. Por eso ser líder no es tan fácil. La verdad es muy divertido. Hermanos, los invito a ser líderes. Es muy divertido, pero también es bien interesante en cuanto tienes que ser tú. Y lo que decía Pablo, ir a la intimidad con el Señor. Gracias, Gladys. ¿Alguien más? ¿No? Ok, ya no veo ninguna mano levantada. Siendo así, siendo las 4:34, damos formalmente concluida esta sesión. Agradezco la participación. Unos ratos más se subirán al canal de YouTube y ahí lo puedan ver. Y en el grupo de WhatsApp, ya que coma, les mando los libros. Así que, porque tengo mucha hambre. Así que primero como y luego les mando los libros y ahí estamos a la orden. Hermanos, muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos en la noche, en la sesión del rato. En la tarde, a las 5 y luego a las 9.